Muy bien, mi querida amiga internacionalista, ex compañera de los tiempos de Radio Caracas Televisión, Lourdes Jubieta, está aquí ya conectada con nosotros. Mi querida Lourdes, un gran abrazo, bienvenida a la entrevista. Muchas gracias por la invitación, Miguel. No habíamos hablado, muchas felicidades para ti. Este año también muchos éxitos. Gracias. Muy bien. Lourdes, ayer le preguntaron en el Air Force One al presidente Trump sobre las declaraciones de Delcy Rodríguez, que sigue diciendo que el presidente constitucional y legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro, y dijo, bueno, pero ¿qué otra cosa va a decir? Ella está atada de pies y manos. Pregunto tu interpretación a eso de estar atada de pies y manos. Bueno, básicamente Venezuela es un estado tutelado por los Estados Unidos, ¿no? Y no hay decisión que se tome sin que pase pues precisamente por esa tutela, no solamente una tutela económica, ¿no? Recordemos que Trump le quitó la chequera al régimen de Venezuela y eso es importante también de resaltar, pero adicionalmente ella lo que está es obedeciendo órdenes desde Washington, ¿no? Que además me parece que lo está haciendo muy bien, ¿no? O sea, agarró línea y ella, yo interpreto, y creo que esto también vale la pena resaltar, Miguel, que una de sus obligaciones es mantener la sintonía con esa base que ha asusado durante tantos años el régimen primero de Chávez y luego de Maduro, ¿no? Ella le habla, cuando ese tipo de declaraciones es hablándole a esa base que permanece en Venezuela y que puede llegar a ser supremamente violenta también. Entonces creo que ella habla hacia ese público, muchas de sus declaraciones son hacia ese público, pero hay que observarla más por lo que hace que por lo que dice. Y en cuanto a lo que hace y por lo que hace genera en el presidente Trump, que es decir, nos estamos llevando bien, también decía, está en 10 puntos, que es máxima puntuación la relación con Venezuela, da a pensar a algunas personas de eso que se denomina el abanico de las oposiciones, las otras oposiciones que nosotros estamos miccionando fuera de perol, tú sabes lo que quiero decir, ¿no? Con eso de no terminar de reconocer que ya Trump reconoció a Delcy Rodríguez. Bueno, no hay un reconocimiento desde el momento que, mira, volvemos a las evidencias. ¿Tú has visto que nombraran un embajador en Caracas? No. No, el reconocimiento comienza por eso, ¿no? Estamos a nivel de encargado de negocios. No van a nombrar ningún embajador tampoco en esta administración hasta que no haya elecciones generales, universales, secretas, etcétera, limpias y tuteladas también. Eso no va a pasar. Yo creo que estamos, y es importante también volver a hacer un repaso, ¿no?, sobre qué es lo que está pasando. Y básicamente estamos en la primera fase de un plan de 3 fases para recuperar la democracia y la libertad de Venezuela. Apenas vamos en la 5ª, 6ª semana de esta primera fase, y hay que decirlo, mira, Venezuela ya se convirtió nuevamente en el 5º proveedor de petróleo a los Estados Unidos. Hemos tenido el secretario de Energía de los Estados Unidos en Venezuela, y como él mismo dijo, ¿no? Tenemos muy buenas relaciones, pero hay que estar despiertos, ¿no?, observando cómo avanza eso, porque esto no es una línea recta digamos, en estas relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos en este momento. La segunda fase, porque muchos venezolanos también dicen, pues es que aquí sigue fulano y menglano y siguen saliendo los colectivos. La segunda fase es la que establece, ¿no?, la solución de ese tipo de situaciones hasta llegar a la tercera fase, que es la de la convocatoria a un proceso electoral. Pero apenas tenemos 6 semanas en este proceso, y hay que tener paciencia, Miguel Ángel, y confiar en el proceso. Estamos muchísimo mejor que antes del 3 de enero. Venezuela ha dado un giro copernicano. Y por supuesto, todas digamos, esos pedidos que hace Washington a Delcy Rodríguez, pues los vendrá cumpliendo y los tendrá que cumplir en la medida que ella misma pueda avanzar. Acuérdate con quién tiene ella que lidiar también dentro de esa estructura que durante 27 años catalogamos de crimen organizado que había secuestrado al país, ¿no? Estamos solamente en una primera fase de eso y por supuesto no hay avances hasta que no hayan
concretado situaciones como la liberación de todos los presos políticos. Entiendo que todavía hay 600 presos políticos y tantas cosas más que están en esa agenda de esta primera fase, ¿no? Lourdes Jubieta, amigas y amigos, me voy a tomar el atrevimiento de decir, es una persona que tiene llegada muy directa a equipos políticos, no solamente afines, sino cercanos en primera línea del propio presidente Donald Trump. Por lo cual le quiero preguntar a Lourdes, ¿tú conoces de las garantías en cuanto a personas trabajando en el tema de Venezuela, de que no se va a extraviar el camino por el hecho de que finja muy bien Delcy Rodríguez, cumpla muy bien las órdenes que Washington le envíe y al final nutra muy bien los intereses petroleros y económicos de los Estados Unidos? Bueno, si estuviéramos en el gobierno de Joe Biden, yo te diría que sí. Pero en esta administración y como secretario de Estado Marco Rubio, eso no va a pasar. Y no va a pasar porque el secretario Marco Rubio es el que lleva el control de todas estas negociaciones y estas conversaciones y el que ha adelantado este tipo de agendas, ¿no? De manera que Marco Rubio, si hay alguien que conoce la realidad de Venezuela, pero no solamente de la Venezuela chavista, sino también de la Venezuela de oposición, él sabe perfectamente quién es quién. Y él sabe perfectamente lo que ha pasado estos 27 años. Parte del tutelaje de los Estados Unidos a Venezuela y parte de quitarle la chequera precisamente al régimen de Venezuela es por la desconfianza que sienten en la administración de los recursos del Estado. Tenemos casos emblemáticos de corrupción. Venezuela está ubicado, creo que hoy, en el tercer puesto de los países más corruptos del mundo, ¿no? De manera que él sabe exactamente cuál es la hoja de ruta y yo en lo personal confío plenamente en estas tres fases del plan para recuperar la libertad de Venezuela, que concluye nuevamente con un llamado a elecciones generales donde todos los venezolanos puedan participar. Pero muy importante, hay unos tiempos. Hay un camino, hay que ir cumpliendo ciertas metas antes de llegar del punto 1 al punto 3. Y yo entiendo que hay muchas voces diciendo no, que hay que convocar elecciones en 8 meses, en 6 meses. No están dadas las condiciones todavía en Venezuela para un proceso electoral como lo queremos, limpio, transparente, universal, porque no se ha concluido ni siquiera con la primera etapa, Miguel Ángel, de estas 3 fases para la transición democrática. La transición no ha comenzado. Estamos en la primera fase, que es la estabilización del país. Después viene esa segunda etapa que te mencionaba anteriormente, donde se van a ejecutar unos planes para la eliminación de esos grupos subversivos que desestabilizan el país, y luego la tercera fase, que es efectivamente la convocatoria de elecciones. Cuando esas elecciones sucedan, los venezolanos que quieran van a poder participar también en ese proceso electoral. El que quiera ser presidente, que se anote y participe como en una verdadera democracia. Una vez que haya un presidente electo en esas condiciones, es que Washington le va a devolver la chequera y le va a devolver, y Venezuela dejará de ser un país tutelado por los Estados Unidos. Pero estamos apenas en el principio. En el curso de todo este proceso todavía no está claro qué papel jugará, por ejemplo, el gobierno sin duda electo el 28 de julio del año 2024, si como parte de un equipo de Miguel Ángel, un equipo puente. Estados Unidos no reconoce pero ya va, hasta las del 2015. Pero ya va, espérate. No está claro porque tú sabes, estoy hablando de Edmundo González, estoy hablando de María Corina Machado, espérate que yo voy a dejar el punto alto para que me expliques al regreso de la pausa. El punto alto para explicar al regreso de la pausa es el siguiente. Tú dices que Marco Rubio, como primera garantía que se te vino a la memoria luego de mi pregunta, de que el gobierno del presidente Trump no caerá en la trampa de Delcy Rodríguez, su normalización y su perpetuidad. Dices, Marco Rubio conoce muy bien todo el asunto del régimen, pero también todo el asunto de la oposición. Al regreso quisiera que nos metiéramos en ese expediente, porque para ti es importante el que conozca muy bien también Marco Rubio todo el asunto de la oposición. ¿Te parece? Perfecto. Lourdes Jubieta con nosotros, no se muevan de ahí. Esto es La Entrevista.